desempeñar una función muy importante si logra una formación integral para el país, tal como lo hizo también esta otra generación en los cursos de cultura católica. Entonces, voy a exponer hoy acerca de los cursos de cultura católica. Un grupo de jóvenes, amigos, universitarios argentinos, como bien puede ser el de ustedes, el de Centro del Cruz del Sur, que cuando tenían entre 22 y 28 años, en la década del 20, más precisamente en el año 1922, descubrieron y sintieron la necesidad de formarse seriamente de un modo integral en una visión cristiana del mundo y de la vida, que les permitiera obtener 3 elementos indispensables para un progreso intelectual y para un crecimiento personal. Primero, un criterio. ¿Un criterio para qué? Un criterio para juzgar toda la realidad individual y la realidad social en función de esa visión del mundo. En segundo lugar, una armoniosa visión total. Y por último, no menos importante, y estoy citando porque el acta fundacional de los cursos de los cursos de cultura católica dice esto mismo, ¿no? Y por último, no menos importante, un sentimiento agudo de la responsabilidad que entraña para cada uno profesar la fe católica. O sea, en última instancia, el encuentro amoroso con la persona de Cristo y su transmisión a los demás con el fuego de la caridad. Y digo esto porque, como bien ha sostenido Benedicto XVI, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, o una gran idea, o un código de normas, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Esto lo dice en la encíclica Deus Caritas, Benedicto XVI. Jesucristo, dice Benedicto XVI, es la verdad hecha persona que atrae hacia sí al mundo. La luz irradiada por Jesús es resplandor de verdad y por eso tenemos también la obligación de caridad de transmitirla a los demás. Jesús es la estrella polar de la libertad humana. Sin él pierde su orientación, puesto que sin el conocimiento de la verdad, la libertad se desnaturaliza, se aísla y se reduce a arbitrio estéril. Con él, la libertad se reencuentra, se reconoce creada para el bien y se expresa mediante acciones y comportamientos de caridad. Ahí termina Benedicto XVI. El segundo compromiso que asumieron esos jóvenes universitarios que conformaron los cursos fue con la patria. Ellos, aunque muy jóvenes, tenían también un sentimiento de responsabilidad agudo para con su país, para con su patria. Ellos pensaban y sentían que eran herederos de una tradición que tenía su origen en la España cristiana, con todo lo que ella significó. Nos dio nada menos que la lengua, la cultura y la fe. Y se sentían herederos también, más próximamente, de esa generación de católicos argentinos que en el siglo anterior, con Estrada, Frías, Achával Rodríguez y tantos otros, habían luchado también por esa cultura cristiana contra el laicismo, el materialismo y la secularización en la educación, en la familia y en las costumbres. Ese grupo de jóvenes, trataré de demostrarlo, cumplió con esos 2 compromisos que las urgencias de la hora les exigían, con Dios, con la patria, también con sus amigos, con sus familias, con sus mujeres y con todos sus conciudadanos. Como ustedes saben, uno de los frutos, no el único, fue justamente esa realidad que tiene hoy la República Argentina hace ya bastante tiempo, que es la Universidad Católica, que quizás no hubiera sido posible de otra forma. Por eso justamente pudo decir Monseñor De Risi, que fue uno de los integrantes de los cursos y el primer rector de la Universidad Católica, que los cursos fueron tal vez la mejor generación, los integrantes fueron tal vez la mejor generación intelectual católica de nuestro país, y que por un natural crecimiento y madurez vino a convertirse en nuestra Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires.
De allí la importancia del tema para ustedes, que son también jóvenes, universitarios y amigos, y que tienen también como centro ese mismo objetivo, que es la formación integral y el encuentro amoroso con Cristo. Para los más jóvenes, antes de comenzar a desarrollar qué fueron los cursos, voy a tratar de ubicar muy sintéticamente en qué contexto histórico se dieron, para que lo conozcan. Es decir, qué ocurría en el mundo, especialmente en Europa, en la Iglesia Universal y en la Argentina. Primero, entonces, la situación en Europa. Los cursos, como les dije, se fundaron en el año 1922. Ustedes recordarán, en el año 1914 fue la Primera Guerra. La Primera Guerra termina en noviembre del año 1918. Y en el año 1919 se firma el Armisticio de Versalles, donde Alemania, ¿no?, de alguna manera tiene que reconocer su derrota y además es castigada o es sancionada con importantísimas indemnizaciones con el objeto justamente de no poder rearmarse. Un año después aparece la Liga de las Naciones, ¿no?, con el presidente de Estados Unidos, que es Wilson, en ese momento, en 42 países, que es el antecedente de las Naciones Unidas, ¿no? A su vez, en 1917, ya un poquito más cercano, en Rusia se produce la Revolución Comunista, la Revolución Bolchevique. En el mes de marzo abdica el zar Nicolás II y asume provisionalmente el gobierno como primer ministro el príncipe Lvov, a quien sucederá rápidamente Kerensky, que es el que entrega el poder de una manera definitiva a los marxistas. Lenin se convierte en el jefe indiscutido de los bolcheviques y paralelamente se firma un armisticio Rusia con Alemania. Un año antes había sido asesinado el monje Rasputín, ¿no?, influyente de la corte. A su vez, en 1922, en el mismo año de los cursos, ¿no?, se realiza la Marcha de Roma en Italia, ¿no? O sea, llega al poder el fascismo con Mussolini. Con la Marcha de Roma provoca, ¿no?, la caída del gobierno y en virtud de este golpe de Estado, por llamarlo así, y el rey Víctor Manuel III designa a Benito Mussolini como primer ministro para conjurar la situación, lo que lleva a la implantación, es decir, del primer régimen fascista, o sea, aparece el fascismo. Y en 1923, en Alemania, ¿no?, el dirigente nacionalsocialista Hitler es condenado a 5 años de prisión por un golpe fallido revolucionario en Múnich. La pena se considera leve y el desenlace le hace, no lo castiga, sino por el contrario, le hace ganar, es decir, en notoriedad, y terminará fortaleciendo el nazismo. 10 años más tarde va a ser canciller de Alemania. Eso entonces en lo que se refiere a la situación en Europa. ¿Qué pasaba en la Iglesia Universal? Justamente en el año 1922, ¿no?, es elegido Papa un gran pontífice que fue Ambrogio Ratti, que fue Pío XI, ¿no?, el 31, que nace en el año 57 en Milán, ¿no? Pío XI tuvo que guiar a la Iglesia en medio de un mundo sacudido y herido, es decir, por la guerra. Piensen que, es decir, él gobierna, es decir, la Iglesia hasta el año 1939, o sea, casi hasta el final de la Segunda Guerra, ¿no? Por un lado. Su programa, el programa de Pío XI, estuvo muy determinado también por la guerra y por la situación cultural que se vivía, que era de un gran materialismo y aparte la aparición, es decir, de todas las ideologías, ¿no? Él de alguna manera decía, ¿no?, que trabajaba para que Cristo fuera el centro y el principio de toda la sociedad y que no iba a ser posible, es decir, la paz, es decir, en Europa, si, es decir, no había, es decir, un renacimiento del catolicismo que hiciera que Cristo pasara a ser, es decir, el centro de esa sociedad. Así, en el año 1925 instituye la fiesta de Cristo Rey y aparece ahí su primera gran encíclica, que fue Quas Primas, ¿no?, que es una encíclica de carácter, es decir, dogmático, ¿no? Este deseo que tenía por otra parte Pío XI de
de alguna manera, es decir, generar una nueva evangelización en Europa y de esa manera también lograr parar el materialismo y parar, es decir, la guerra, ¿no? Se va a mostrar también con varias encíclicas extraordinarias, ¿no? Una es la Divina Irum Magistri, en el año 1929, sobre la educación cristiana, ¿no? Otra, importantísima, sobre el tema del matrimonio y la familia, es Casti Connubii, en el año 1930, ¿no? Donde ahí define el matrimonio cristiano. Muchas de las páginas del documento de Juan Pablo II, Familiares Consorcio, por ejemplo, y es decir, de alguna manera, es decir, están alimentadas por esa doctrina, es decir, anterior, como también los documentos, es decir, actuales de la Iglesia, ¿no? A su vez, hay otras 3 encíclicas en las cuales el Papa condena justamente los movimientos totalitarios que aparecen en su momento, ¿no? Esas 3 encíclicas son una, Divini Redentoris, contra el comunismo, ¿no? Otra encíclica, Mit Brennender Sorge, en el año 1937, contra el nazismo, y otra contra el fascismo, en Non Abbiamo Bisogno, que es del año, creo, 1932, ¿no? A su vez, este Papa también condena la cruel y feroz persecución que se da en México contra los católicos, ¿no? Y también condena, ¿no?, la, es decir, persecución religiosa en la Guerra Civil Española de 1936, ¿no? Y a su vez continúa con la prédica de los anteriores pontífices, especialmente León XIII, las encíclicas sociales, con una también extraordinaria encíclica que se llama Quadragésimo Anno, los 40 años del aniversario de la anterior encíclica Rerum Novarum, en la cual el Papa trata ya no solamente la relación de injusticia que existía en ese momento entre patrones y obreros, que es lo que se trata en la encíclica anterior, sino entre los mismos grupos infrapolíticos que constituyen, es decir, la sociedad, ¿no? Realza y pone de relieve que una sociedad es una sociedad orgánica y que por lo tanto no está formada solamente por individuos, sino por cuerpos sociales que, es decir, entre todos deben acordar la paz dentro del ámbito de una comunidad política. Después, este programa que tenía por misión instaurar de alguna forma todas las cosas en Cristo, también se ve en otras cuestiones, ¿no?, de Pío XI. Por ejemplo, en las canonizaciones, ¿no? Pío XI canoniza a grandes santos, ¿no? Por ejemplo, Tomás Moro, ¿no? Juan Fischer, también que era el sacerdote en ese momento, Tomás Moro, Juan Bosco, Santa Teresita de Lisieux, ¿no? Asimismo eleva a San Pedro Canicio, Juan de la Cruz, a Roberto Belarmino y Alberto Magno al rango de doctores de la Iglesia, ¿no? O sea, desempeña una gran tarea, ¿no?, en este sentido. Se crea la Acción Católica aparece justamente con el Papa Pío XI, que tiene una gravitación fundamental en esa época. Piensen ustedes, por ejemplo, en Italia, ¿no? Cuando el comunismo está por ingresar a Italia y ganar las elecciones, la Acción Católica tiene una participación muy valiosa que hace que Italia no caiga justamente en el comunismo, ¿no? Y luego también otra tarea fundamental que desempeña es jurídica en lo que se refiere a las relaciones, y política en lo que se refiere a los acuerdos, a los concordatos, que de alguna manera plasman las relaciones entre la Iglesia y los distintos estados. El más importante es el acuerdo de Letrán, ¿no?, que soluciona la cuestión romana y en la cual el Estado italiano reconoce la condición de Estado, es el soberano del Vaticano, ¿no?, y que es fundamental por otra parte porque regula todas las relaciones en materia de educación cristiana que, es decir, el mismo Estado italiano debe dar, etcétera. Se firman también otros tratados o otros concordatos con otros países, con Austria, por ejemplo, y con Alemania, también en esa época. Eso es lo que se refiere entonces al papado y la situación de la Iglesia en el mundo. Ahora veamos muy rápidamente la situación del país. Yo tomé como años 1910-1930 aproximadamente. Situación económica.
La Argentina en ese momento era una de las grandes potencias desde el punto de vista económico, cosa que hoy creo que no lo es, ¿no? El progreso que se produjo después de 1850 fue extraordinario desde ese punto de vista, ¿no? Piensen ustedes que la población en 1850 era de 1800, la población pasó de 1 millón de habitantes en 1850 a 8 millones en 1917, o sea, de 1 a 8. El área sembrada en 1850 era de 500.000 hectáreas, pasó a 24 millones de hectáreas. Las exportaciones subieron de 30 millones de pesos oro a 420 millones en 1910. La red ferroviaria creció de 700 kilómetros en 1870 a 28.000 kilómetros en 1910, integrando todos los desiertos, ¿no?, de los espacios argentinos. El crecimiento por habitante entre 1875 y 1913 fue de más del 3% anual todos los años, o sea, 45 años a un 3%. Y así podríamos seguir con otras cuestiones, ¿no? Hasta la Primera Guerra Mundial, o sea, hasta 1914, la renta per cápita de la Argentina era similar a la de Estados Unidos. Era uno de los mayores exportadores de cereales y carne, hasta el punto de representar casi el 7% de todo el comercio internacional. Hoy creo que es el 0,05%. El crecimiento, bueno, ya les dije, fue el 3%, y así, bueno, podríamos seguir. Incluso, no solamente en el ámbito económico, también en el ámbito educativo, sí, un crecimiento grande, ¿no? A este respecto, en el año 1870 el país tenía un 70% de analfabetos, y en 1930 se había reducido, ¿no?, ese porcentaje al 22%. La tasa de escolaridad primaria era del 20%, en 1920 llegaba al 70%. En Italia, para los mismos años, se había pasado del 33 al 55%. O sea, en la Argentina la tasa de alfabetización era mucho más alta que en Italia, ¿no? De manera tal de que había índices muy positivos también en el ámbito de la educación primaria. No tanto la educación media, porque la educación media en la Argentina siempre fue, muy floja, ¿no?, en ese sentido. ¿Qué pasaba desde el punto de vista político? Ahora muy corto. Justamente en el año 1922 hay elecciones presidenciales y gana la Unión Cívica Radical, ¿no? Miren los números de votos, ¿no? 450.000 votos contra la Concentración Conservadora, que saca 200.000 votos. El electorado era muy pequeño, ¿no? Y entonces es elegido presidente ahí Marcelo Torcuato Alvear, ¿no? Marcelo Torcuato Alvear era un hombre de la clase económica más alta, es decir, de la Argentina, y desarrolló una presidencia en algunos aspectos diferente a la de Irigoyen, que era el anterior, presidente, ¿no? Hubo de todas maneras importantes, transformaciones, y el país siguió, durante toda esa época, desde el punto de vista económico por lo menos, creciendo hasta que llegamos a la Segunda Guerra Mundial, en la cual ahí para el crecimiento, ¿no? Cambia todo el comercio exterior, el sector agropecuario, que era muy importante, siguió siendo importante en la Argentina, pero ya las exportaciones no tenían el mismo nivel, y ahí la Argentina ya empieza para atrás, ¿no? O sea, este era de alguna forma el contexto donde aparecen los cursos que quería explicarles, ¿no? Entonces ahora vamos directamente a los cursos. Fueron fundados, les decía, en 1922 por un grupo de jóvenes laicos con el propósito, así dicen los estatutos, de cultivar las principales disciplinas que integran la doctrina cristiana, persiguiendo la posesión de un criterio, como les dije antes al principio, una armoniosa visión total y un sentimiento agudo de la responsabilidad que entrañaba la profesión de fe, como reza el documento fundacional. Los que firmaron el acta fundacional, entre otros, fueron Rafael Ayerza, Juan Antonio Bordieu, Tomás Casares, fue director de los cursos durante mucho tiempo, entonces yo llegué a conocerlo. Mi padre fue profesor adjunto de Tomás Casares, que enseñaba filosofía del derecho en la Facultad de Derecho de la UCA, ¿no? Y yo lo conocí de chico, cuando yo era chico, y también más grande. También estaba Atilio de Oromaini, Faustino Legón, primer decano de la Facultad de Derecho de la UCA, Samuel Medrano,
padre de Juan Manuel y de José María Medrano, que son dos socios de la Corporación de Abogados Católicos, destacados, es decir, profesionales y destacados profesores. A José María especialmente le debo mucho respecto a este tema, porque muchas de las cosas que sé las conozco a través de él, a través de sus libros y a través del conocimiento personal que tenía por su padre y por los archivos que tiene, porque tiene archivos muy valiosos en esta materia, ¿no? Los cursos, decía Tomás Casares, un poco lo que les decía antes, nacieron de la conciencia que una generación católica tuvo de la indigencia intelectual y de que la raíz de esa indigencia estaba en el divorcio de la fe y de la inteligencia, ¿no? O sea, era necesario en ese momento también formarse, y formarse de una cultura que fuera integral, ¿no? Por eso los cursos, ¿por qué se llamaron cursos de cultura? Porque fueron justamente fueron de cultura, o sea, de la acción y efecto de cultivar. ¿De cultivar qué? De cultivar el espíritu. ¿Y cultivar el espíritu de quién? De la persona, para alcanzar un crecimiento no solamente teórico, sino un crecimiento auténticamente vital. Pero fueron cursos no solo de cultura, sino de cultura católica, de cultura cristiana, fundada en la fe católica y en todo lo que incrementa la vida de la fe. Además, no se trataba solamente de, es decir, formarse intelectualmente, es decir, para de alguna forma, es decir, saber más frente a los demás, ¿no? Es decir, había una verdadera humildad intelectual en ese momento, ¿no? Por eso dijo alguna vez, ¿no?, acerca de la soberbia intelectual, Tomás Casares, fundador y director de los cursos, y su maestro, dijo lo siguiente: la clase de los intelectuales no merece, por el hecho de ser tales, ninguna consideración particular. No hay élite, dijo él, no, clase dirigente sin inteligencia, pero puede haber élites sin intelectuales. Y a veces los intelectuales son sus peores enemigos a causa del orgullo estúpido que suele poseerlos. Viven en permanente discrepancia desdeñosa, como si nada de lo que sucede estuviera a la altura de la superioridad que se atribuyen. Son estériles, y esto los irrita secretamente. Hacen de la cultura una religión necesariamente politeísta, porque cada uno se siente un poco Dios. Y el fruto es una urdidumbre de pasiones pequeñas y ambiciones grandes, en la cual comienza por enredarse la voluntad y concluye por pervertirse irremediablemente la inteligencia. Por eso lo que hacía falta era no un sentimiento de orgullo, sino todo lo contrario, de humildad frente a la verdad. De no sentirse dueño de la verdad, sino que de alguna forma la verdad es dueño de uno, es a la inversa. Y si uno quiere transmitirla, no es porque sea, es decir, dueño de ella, sino porque vale la pena, porque es algo, ¿no?, bueno, porque lo quiere, porque lo ama, ¿no? Además, el mismo carácter de cultura católica comportaba algo más que la sola doctrina. Importaba una apertura que asumía los bienes culturales de la más diversa índole y procedencia. Transformaba tales bienes y les confería una nueva existencia. Se trataba de una cultura católica, es decir, universal. No era una cultura dedicada a un aspecto, sino a todos los aspectos, centrados en última instancia, ¿no?, en el derecho natural y en la revelación cristiana. Por lo tanto, no se trataba solamente lo de los cursos, y eso es importante que ustedes también lo vean. Esa tarea eminentemente docente no tenía por objeto profesional solo las facultades intelectuales, sino también las facultades morales. O sea, no solamente la inteligencia, sino también la voluntad, también la afectividad, también la esfera, es decir, estética de la persona. Es decir, todas las ciencias tenían que ser estudiadas, conocidas y a su vez amadas como tal, ¿no? Y por eso, por ejemplo, ¿no?, también se hacían actividades, además de cursos, etcétera, ¿no?, como los ejercicios y retiros espirituales, el apostolado social y las obras de misericordia. Así, por ejemplo, el imborrable recuerdo de los retiros predicados por ese gran santo que fue Don Orione, ¿no?, creador de los pequeños cotolengos, que todavía existen acá, para las personas con discapacidad, para los que sufren y los abandonados en las periferias de las grandes ciudades. Me recordaba un gran amigo, el padre Pepe Villarino, que es asesor de una institución a la cual pertenezco, que se llama El Arca. En el prólogo de su libro de Jean Vanier, El corazón del Arca, esa frase conmovedora de Don Orione, cuando inauguraba el Cotolengo aquí en nuestro país, dijo estas palabras: la puerta, dice, del pequeño Cotolengo no preguntará a quién entra si tiene nombre, sino solamente si tiene un dolor.
en esa puerta aprendieron los hombres de los cursos el sentido y el significado de la compasión y de la misericordia. Al mismo tiempo, esa comunión moral con la pobreza, de la cual hablaba Casares, condujo también los cursos a la fundación de la Conferencia Vicentina, siguiendo el espíritu del fundador de las tales conferencias, ese gran hombre que fue Federico Sanán. Todo ello en consonancia con el llamado de la Iglesia al laicado para encontrar una solución, según los principios cristianos, de la entonces llamada cuestión social, a la cual me refería antes, y que dio lugar a las encíclicas sociales, prefigurando, a mi entender, también el llamado tan actual y candente del Papa Francisco a la misericordia. La multiplicidad de propósitos signada por la búsqueda de una cultura integral se plasmó en los cursos en toda clase de actividades, además del programa inicial mínimo. El programa inicial mínimo está dedicado en ese momento a la filosofía, a la historia de la Iglesia y a las Sagradas Escrituras, y se extendió a todos los campos del saber. Se dictaron cursos, conferencias, seminarios de toda clase y especie, se recibió a ilustres visitantes extranjeros, se creó la biblioteca, la escuela de filosofía, la liturgia, el llamado convivio, que era una reunión que se hacía a la noche para el cultivo de las letras y de las artes, a todos los que les gustaba, es decir, a grandes artistas pertenecieron, como vamos a ver. Se creó un departamento de folclore, la publicación de libros y revistas, 3 libros de la talla de Criterio, que todavía existe, Criterio de la primera época, Número y Ortodoxia, así como el propósito firme de formar en la auténtica cultura también los sectores más populares y a los obreros en particular. Del seno de los cursos también surgieron varias asociaciones de profesionales católicas, como fueron la de abogados, o sea, nuestros anfitriones hoy, la Corporación de Abogados Católicos, nace justamente con los cursos de católicos, con los cursos de cultura. El primer presidente es el doctor Santiago Estrada, ¿no? Y acá está el doctor Solané, que también ha sido presidente, y hay muchos otros. Pero no solamente nació a raíz de los cursos la Corporación de Abogados Católicos, también nació, por ejemplo, el Consorcio de Médicos Católicos, que tanta actuación tuvo ahora hace poco tiempo en toda la campaña en contra del aborto. Todos esos médicos que salían, ¿no?, a luchar contra el aborto, o los médicos que ahora, otro día conocí varios, salen por las calles, ¿no?, después de trabajar a ayudar a personas que viven en la calle y a darles, por ejemplo, comida, a darles curación, etcétera. Todo eso aparece en esa época, ¿no? El de arquitectos, el consorcio de arquitectos, el consorcio de economistas, donde hubo grandes economistas. Balsetti fue el primer decano de la Facultad de la UCA de Economía y vino de ahí. El doctor Carlos Moyano Llerena, ministro de Economía, es decir, en la época de Levington, también formó parte de aquí, y así podríamos seguir. Aquí está un heredero, es el Eberro Madero, que nos podría hablar mucho tiempo en la Facultad de la UCA de Economía, todo lo que se hizo, ¿no? O sea, como pueden ver, es decir, este espíritu que nació así con mucha humildad, con ganas de formarse, pero después se plasmó en instituciones, ¿no? Porque era gente que tenía generosidad, no era solamente, es decir, estudiar para perfeccionarse uno, sino había que salir a transmitirlo a los demás. Por eso, decía Medrano, ¿no?, en un librito que está por acá, y lo recomiendo, los cursos fueron un centro intelectual de irradiante espiritualidad, que tendió a promover la vida católica con arreglo al principio tomista, según el cual, antes que la doctrina está la vida. En esto la teoría y la práctica se aunan, porque, como dice José María Medrano, quizás diría Platón, se piensa y se actúa con todo el alma. ¿Cuáles fueron las fechas importantes de los cursos? Porque tuvieron evolución, duraron bastante tiempo. Como les decía antes, terminó con la Universidad Católica, ¿no? Hay que recordar, el 21 de agosto de 1922 fue el día de su fundación, con la participación de los ya nombrados fundadores y de 2 eminentes obispos, como fueron Monseñor Bernabé Piedrabuena y Monseñor Miguel de Andrea, que después tuvo una actuación muy destacada también en la vida religiosa e incluso en la vida cultural del país. Esa es la primera fecha. La segunda fecha importante es el 14 de mayo de 1939, cuando asume la dirección de los cursos Monseñor Solari, con la participación de un consejo directivo y comisionados laicos, entre los cuales se encontraban la mayor parte de los miembros fundadores. O sea, los cursos, si bien tenían una cierta, podríamos llamar, supervisión y guía de parte de la Iglesia, era un grupo de laicos,
no se incorporaron en este momento, por lo menos directamente a la iglesia. Era un grupo de laicos con, obviamente, guía espiritual, ¿no? Como tenían acá, incluso dirigida por... Entonces, el segundo, les decía, es el 14 de mayo de 1939. La tercera fecha es el 13 de septiembre de 1939. Ya piensen ustedes, han pasado 17 años, cuando la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades de Estudios, ¿no?, del Vaticano aprueba las normas y bases de los cursos de cultura católica que preparan el camino primero para el Instituto de Cultura Superior Religiosa, Católica, y luego para la Universidad Católica Argentina. Ya se empieza a ver, la Iglesia empieza a ver que aquí hay mucha fuerza como para poder, y mucha cultura como para poder ya ir generando una universidad. El 26 de mayo de 1947, o sea, en 1922, son ya 25 años después, seguían los cursos existiendo, fíjense las puertas, nacieron con 8 o 9 personas jóvenes, ¿no? Cuando asume el nuevo director, presbítero canónigo Luis María Echeverri Boneo, del cual soy discípulo, hombre de condiciones intelectuales eximias. Luego fundador de los colegios San Pablo, de varones y de mujeres de esta ciudad, hoy Colegio Echeverri Boneo, y comienza entonces la transformación de los cursos en el Instituto Católico de Cultura de Buenos Aires. El padre Echeverri Boneo, además de ser un extraordinario hombre en cuanto a su capacidad, es decir, especulativa, en cuanto a su capacidad sintética para mostrar una visión cristiana de la vida, lo importante es que además plasmó instituciones. Eso no quedó en el aire, sino quedó en instituciones. Quedó en instituciones, como les decía, en el Colegio San Pablo, ahora tiene 2 colegios en el Colegio San Pablo. Yo fui al Colegio San Pablo desde primer grado hasta quinto año. El doctor Solané fue mi profesor, está acá. Y después, es decir, también en el Colegio de Mujeres, ahora hay otro colegio de San Pablo en Maastricht, en varios colegios universitarios que el padre Echeverri, colegios universitarios de la gente del interior, ahora existe uno, que venían acá a vivir y entonces de esa manera tenían a su vez cursos, charlas y vivían en una residencia, ¿no? Y bueno, y muchas otras, es decir, actividades, ¿no? La tarea sacerdotal del padre Echeverri Boneo, que hoy es siervo de Dios, ¿no? O sea, se ha abierto su proceso de canonización, tuvo por eje trabajar en el campo de la cultura, para ir concretando el ideal de instaurar todo en Jesucristo. Ese era el lema de San Pablo, instaurare omnia in Cristo. De modo que toda la realidad temporal y la actividad humana en ella se convirtieran en escalera para llegar a la vida eterna. Así nació también en 1967 la agrupación universitaria Misión, de la cual Enrique Morat fue presidente y yo vicepresidente, cuya misión fue instaurar todas las cosas en Cristo en los distintos ámbitos del quehacer universitario y profesional a través de la cultura, tomando como modelo a la persona de Cristo, el Verbo encarnado, en perfecta síntesis de lo humano y lo divino, de lo temporal y lo eterno, y como punto de partida la familia, sacramento del amor humano e iglesia doméstica, con un efecto inundante y multiplicador de gracia a todo el orden social. Porque si no existiera la familia, los ataques que ahora está sufriendo, es muy difícil que pueda sufrir la iglesia, porque los fieles por dónde ingresan si no es por a través de la familia, ¿no? Y los sacerdotes, etcétera. Bueno, y por último, la última etapa es el 7 de marzo de 1958, en la festividad de Santo Tomás de Aquino, cuando mediante la declaración colectiva de ese día del Episcopado argentino se declara oficialmente fundada la Universidad Católica Argentina. Como ustedes saben, la Universidad Católica Argentina, a su vez, no solamente tiene este antecedente, sino que a su vez fue una consecuencia, fue fruto de una tarea ímproba de muchas personas. Todo el tema de laica libre, la libertad de enseñanza, etcétera, se jugó. No se podían crear universidades católicas. Ustedes piensen que en 1900, creo que fue en 1910, se creó una universidad católica, pero el Estado no le rechazó los títulos, no permitió que fueran convalidados los títulos, con lo cual no pudo seguir. O sea, hubo que esperar todo este tiempo hasta Frondizi para poder justamente, luego de la ley de libertad de enseñanza y creación de las universidades privadas, que fuera aceptada la posibilidad de una universidad. Esa es la última fecha importante. Los hombres de los cursos. ¿Quiénes eran los hombres, por un lado, principales? Recuerda a Samuel Medrano, que es el padre de José María Medrano y Juan Manuel, 3 nombres principales, entre muchos otros. 3 nombres entre los de aquellos hombres jóvenes que deben ser recordados al ponderar el posterior florecimiento de los cursos, porque le dieron con inagotable y generosa solicitud la ofrenda de su propia jerarquía intelectual. Los de Atilio del Oro y Tomás Casares, que afrontaron y compartieron la dirección mucho más de 3 lustros, o sea, 15 años. Y el de César Pico, ¿no?,
Fulla, médico y extraordinario sociólogo también, y una persona muy, aparte muy divertida, ¿no? Fulla, extraordinaria personalidad, alcanzó hermosa plenitud en su inolvidable magisterio del convivio. El convivio, se empezaron a hacer esas reuniones a la noche, que se hicieron durante 20 años, y venían muchos chicos jóvenes y más grandes, artistas, algunos católicos, otros no católicos, porque la idea era incorporar a todos, ¿no? Borges, entre otros, ¿no? Bueno, y ahí es decir, se hablaba, se discutía, se charlaba. Era una reunión de amigos, pero una reunión de amigos donde se bebía también, es decir, el cristianismo, una cultura cristiana, ¿no? Bueno, y qué decir, además de estos hombres, de la extraordinaria jerarquía intelectual de los profesores, hombres como José Ubach, profesor de filosofía, Serafín Protin, de la Orden de los Agustinos de la Asunción, profesor de Historia de la Iglesia, Vicente Sauras, profesor de Sagradas Escrituras, y las clases de liturgia de Eleuterio González, un benedictino que parecía recién llegado de Cluny, dice Samuel Medrano. Cabe distinguir además, esto es bastante importante, lo hace José María Medrano, entre los hombres de los cursos, de los hombres en los cursos. Los hombres de los cursos fueron aquellos que desde dentro, es decir, que ingresaron a los cursos y se quedaron durante los 25 años y terminaron allí. Y desde adentro lo fueron vivificando, encarnaron el espíritu de la institución. Hombres en los cursos fueron aquellos que llegaron a estos desde fuera, algunos para quedarse y se quedaron para siempre, y otros para irse, pero sin que ninguno de ellos, hasta donde pueda saberse, dejara de recordarlos con afecto y gratitud. Jorge Luis Borges, por ejemplo, fue un hombre en los cursos, porque estuvo en los cursos bastante tiempo, justamente participaba del convivio, muchos de los principales poemas fueron hechos allí, en los cursos, y tenía una gran atracción para él, y en cambio Leopoldo Marechal, uno de los grandes poetas argentinos, fue un hombre de los cursos, que era, es decir, ateo, que no creía, se convirtió y se quedó, porque le interesaba. Dos generaciones de los cursos. La primera, muy jóvenes, como les decía hace un rato, tenían entre 23 y 28 años a la fecha de la fundación. Cabe destacar, entre muchos otros, a Del Oro Maine, ya lo fundador, Casares, el director, también fundador, Pico, el animador. Ambos, Del Oro y Casares, tenían la misma edad y se habían graduado y doctorado como abogados en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ambos tuvieron además una intensa actividad intelectual, relevante actuación pública, que en Del Oro culminó dentro del país con su desempeño como presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales y como ministro de Educación de la Nación, y fuera del país como presidente del Consejo Ejecutivo de la UNESCO. Por su parte, el doctor Casares, que había transitado todos los cargos de la carrera judicial, fue finalmente ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esa fue la primera generación. Y lo que les mencioné de la fundación también, ¿no? Al principio de todo. La segunda generación de los cursos estuvo integrada por los veinteañeros de la década del 30. Y a ella pertenecía un hombre de cultura sin igual, como fue, por ejemplo, Máximo Checopar, quien pone en boca de un personaje literario de uno de sus libros estas palabras, para que vean lo que eran los cursos, ¿no? La cultura intelectual, la que de verdad es nutricia, dice, o sea, que alimenta, no penetra por los ojos ni por el oído, sino por el alma. Por esa puerta secreta que de tanto en tanto se abre en nosotros. Ya cerrada esa puerta, la erudición y las citas de autores doctos que amontonamos junto a nosotros sirven de muy poca cosa, dice él. La división generacional no impidió la perseverancia de los iniciadores y la quizás a veces difícil, aunque siempre esencial, convivencia con los nuevos. Allí están, por ejemplo, de la primera generación, los poetas Ignacio Anzoátegui, Miguel Ángel Echevergaray, Rafael Quijena Sánchez, ganador del primer premio de poesía, Leopoldo Marechal, que es uno de los grandes poetas y novelistas argentinos, Mario Mendioros, reconocido por su calidad de ensayista y por su leal y consecuente virtud de amistad, Manuel Ordóñez, después cofundador del Partido Demócrata Cristiano, o sea, no eran de un solo partido, sino que eran de muchos, y eran amigos entre todos, ¿no? De la segunda generación figuran Santiago Estrada, Máximo Checopar, Mario Amadeo, ¿no? Mario Amadeo fue embajador en el Brasil, ¿no? Ministro de Relaciones Exteriores, creo también, ¿no? Si mal no recuerdo. Todos, claro. Todos de relevante actuación en nuestro medio y en distintos momentos embajadores de la República Argentina ante distintos gobiernos e instituciones.
Máximo Echecopar también fue, es decir, embajador, no me acuerdo si en Grecia o en España, no me acuerdo. Santiago también. Y Santiago también. Sí, ahora bien, ahora hablo de Santiago. No puedo dejar de decir unas palabras de Santiago de Estrada, hombre de una segunda generación, el inolvidable decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UCA. Fui su secretario durante el periodo 81-85. Santiago, como le decíamos todos, embajador argentino 2 veces por ante el Vaticano, durante los papados de Juan XXIII y Pablo VI, partícipe fundamental de las negociaciones que terminaron dando lugar al acuerdo con la Santa Sede de 1966, magistrado, jurista y profesor, fue por sobre todas las cosas un hombre enamorado de Dios, de su patria y de la educación cristiana, especialmente de la juventud. Así, luego de volver de su querida Roma en 1973, al concluir sus funciones como embajador ante la Santa Sede, da fe de su amor por la Iglesia, por el Sumo Pontífice y por la Argentina, con estas sentidas palabras. He tenido el inmerecido privilegio de pasar estos últimos años en Roma. Ese lugar único e incomparable en medio de los insignes vestigios de su antigüedad clásica y de los monumentos que atestiguan su intenso amor a Cristo. Y junto al trono mismo del Príncipe de los Apóstoles he podido seguir día a día los desvelos y el magisterio de Pablo VI, como un tiempo atrás los de Pío XII y Juan XXIII. ¿Cuántas veces, no sé si en la remota lejanía de un horizonte imaginario o adivinado, o si en los repliegues más profundos de mi propio corazón, me fue dado entrever la misión asignada a la Argentina como parte selecta del pueblo de Dios, como vigoroso retoño de la cristiandad? Con qué nitidez advertí entonces la razón del insistente llamado de los 3 papas a la generosa donación de sí mismo al pueblo argentino y de la gravísima responsabilidad que por ello nos incumbe a los hombres que de alguna manera pertenecemos a la Universidad Católica. Y bien consciente de la importancia de la educación cristiana de la juventud, Santiago nos decía en el editorial de Universitas de septiembre de 1983. En definitiva, más allá de las elecciones, por encima de las lides partidarias, hay un campo superior al de la política, que ningún laico cristiano podría descuidar sin riesgo de su personal salvación. Es el ámbito donde se siembran las ideas, se forman las conciencias y se orientan la gente que comparten con él su existencia. Y si esto es imperioso para cualquiera, ¿cuánto lo será para los que de alguna manera han sido llamados a la vida universitaria bajo el signo de la fe, ¿no? Con estas palabras realmente me parece que tiene un valor muy grande hoy, ¿no? Yo lo conocí mucho a Santiago, acá hay otros que lo han conocido más, como ha sido Alberto Solané. Yo me atrevo a decir, ¿no? Aquí, no lo he dicho nunca públicamente, que Santiago es un verdadero santo. Es decir, si pudiera y otros lo hicieran, realmente lo postularía como, porque es una persona que era lo que acabo de decir, un enamorado de Dios, ¿no? Y un enamorado del país, y bueno, y creo que cumplió muy bien esa función. Y aparte tenía una característica muy especial, no era una persona así demasiado fogosa o demasiado, tenía una voz muy tranquila, ¿no? Por afuera, ¿no? Y entonces era notable, porque es decir, todo lo que hacía, que era la verdad, todo bueno, no lo mostraba, era una persona que no tenía necesidad de alguna manera de mostrarse. Yo me acuerdo una vez en la facultad, me impresionó mucho la humildad, ¿no? Entraba un profesor nuevo a la facultad, bastante conocido, no hace falta que por ahí quede el nombre, ¿no? Y claro, era nuevo el profesor y entonces pasó a un despacho, que lo esperaba a Santiago Estrada, estaba como secretario, ¿no? Pero 10 minutos y de repente viene un señor a traerle un café, ¿no? Y después de eso habló con él. ¿Quién es ese señor? Me digo, no, es Santiago Estrada. Es decir, era una persona que era como si fuera, cumplía el papel de decano y al mismo tiempo, porque no era para agasajar, iba a buscar el café, ¿no? a la cocina. Una persona con una enorme calidez humana, ¿no? Es decir, y una gran humildad, ¿no? Y al mismo tiempo muchísima fuerza, o sea, era una persona que no hablaba fuerte,
pero pensaba fuerte y lo transmitía con su conducta, ¿no? Entonces, cuando tenía que hacer algo, lo hacía, ¿no? Y cuando valía la pena hacerlo, cuando no valía la pena, no lo hacía. Yo nunca le escuché hablar, por ejemplo, mal de nadie. Y yo, como secretario de la facultad, vi a muchas personas que lo querían muchísimo, lo trataban bien, pero como se dan en las cosas humanas y en la política y en muchas otras que no lo querían y que se lo hacían notar que no lo querían, y yo jamás lo escuché a él hablar mal de alguien. Y yo era bastante confidente, aún si yo podría haberme dicho, pero nunca decía nada, ¿no? Así que la verdad que un gran hombre, ¿no? La formación filosófica en los cursos. Fue notable la constante preocupación de los cursos en procurar una adecuada formación filosófica, asumiendo como guía maestra la filosofía de Santo Tomás de Aquino, tal como proviciaba la doctrina de la encíclica Aeternis Patti y sus sucesores. Y yo les digo a ustedes, chicos, es muy importante la formación filosófica hoy. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que es menos cristiano que lo que era antes. Entonces, por lo menos, ¿no? Ustedes saben que la naturaleza, la gracia supone la naturaleza. Entonces, si está perdida la razón, la fe no llega. De manera tal de que es importante también poder tener formación filosófica para poder discutir no para ganar, sino discutir para poder dialogar con personas que no tienen fe, pero que a través de la razón por ahí uno puede hacerles llegar a una verdad, ¿no? Dos filósofos y cardenales protagonistas del aludido renacimiento tomista gravitaron notablemente a la formación de los hombres de curso. El cardenal Seferino González, que también la importancia que tenía, obispo de Córdoba, arzobispo de Sevilla, cardenal arzobispo de Toledo, primado de España, patriarca de las Indias, o más simplemente dice Fray Seferino. Sí, pero había sido eso. Y el cardenal Desiré Mercier, arzobispo de Marinas y primado de Bélgica durante 20 años. Este último, activo filósofo empeñado en acercar el tomismo a la ciencia moderna, pensaba además que era tan injusto saltar por sobre la Edad Media como saltar por encima de la filosofía moderna. Su compromiso con la verdad y ese espíritu integrador que anhelaba unir la tradición clásica con lo mejor de la filosofía moderna me hace recordar a ese gran profesor ya fallecido que fue Emilio Comar. Una misma pasión por la verdad de las cosas, como repetía incesantemente el genial y apasionado profesor esloveno, mientras insistía también, como el cardenal Mercier, en mostrar las líneas de continuidad histórica entre lo mejor de la tradición clásica con Platón, Aristóteles, San Agustín, la gran síntesis de la razón y fe del doctor Angélico, y lo mejor de la modernidad. Yo escuché, es una cosa que me viene por tradición, ¿no? Por ahí algunos lo saben mejor que yo, pero a mí me contaron, entonces fue Santiago incluso me contó, cómo lo conoció Derisi al profesor Comar, ¿no? El profesor Comar es esloveno, tuvo que venir acá a la Argentina por la guerra. Se vino acá por la guerra y no tenía trabajo, no tenía nada, ¿no? En su momento. Entonces entró de obrero no sé si una edificación o algo que había que construir. Y en esa época, hoy no, pero los obreros usaban con el diario, se hacían unos sombreros. Si usted recuerda, los más viejos pueden recordar, se ponía el sombrero con el mismo diario, ¿no? Y Derisi encontró una persona en un colectivo con el sombrero leyendo Aristóteles, ¿no? En griego. ¿Usted quién es? Le dijo, no sé, profesor Comar. Dicen que así lo conoció a Comar. Comar terminó siendo profesor, ¿no? Titular de historia de la filosofía contemporánea, decano de la Facultad de Filosofía, pero un hombre que tenía una cultura que era impresionante, ¿no? Bueno, pero de ahí salió, ¿no? Pero el cardenal Mercier, belga, no fue solo un modelo de filósofo cristiano, fue también un gran patriota. Como nos recuerda Samuel Medrano, también impresionó aquí y en el mundo entero la gallardía con que el cardenal enfrentó en nombre de su patria belga al invasor alemán durante la Primera Guerra Mundial. Los cursos organizaron un homenaje en el cual habló Samuel Medrano, padre de José María, y dijo entonces sobre el patriotismo de Mercier. El culto de su patria derivaba de su culto a Dios. No podría olvidar este ferviente tomista la doctrina del angélico doctor, y en la prueba suprema que atravesaba el país, ese sentimiento ascendió a la cima del heroísmo moral.
El cardenal primado de Bélgica sirvió en medio de las ruinas humeantes del desastre y su entereza patriótica y cristiana soportó con vigor formidable los embates de la fuerza invasora. Vanos fueron los embates cobardes de la prudencia humana y vanas las amenazas que con rabia impotente llegaban hasta su púrpura sin hollarla. Ya no existe Bélgica, pudo informar el Kaiser, el general Ferdinand von Bissing, jefe de las fuerzas ocupantes, como extranjero del pequeño país invadido. Pero desde el alto de la cátedra de Santa Gúdula, el cardenal Mercier respondía dirigiéndose al mundo: existe y es más grande que nunca. Y cuando en 1930 se celebre su primer centenario, estos años que atraviesa parecerán como los más luminosos y más majestuosos de su historia. En la década siguiente, los cursos recibieron a otro teólogo de excepción, como fue el padre Dominico Galigula Grange. Pero la visita que tal vez caló más hondo en los cursos de cultura y fuera de los cursos fue la acontecida en 1936, la de Jacques Maritain. Las lecciones que Maritain dio aquí, recuerda José María, fueron publicadas por los cursos bajo el título Para una filosofía de la persona humana, que es uno de los libros importantes de Maritain de filosofía política. La verdad que con la venida de Maritain acabó un renacimiento de la filosofía tomistas y de la filosofía en general, y no solamente en hombres que eran tomistas, sino en filósofos que pertenecían a otras escuelas intelectuales. También fue fundada en los cursos una escuela de filosofía donde enseñaron Monseñor de Risi y el padre Cepich, también un gran filósofo y teólogo, a la que se agregaron más tarde otros profesores. De la misma orientación tomista es la obra de Casares, La justicia del derecho, editada primero bajo el sello de los cursos, y que mi padre, discípulo y profesor adjunto de Casares en la cátedra de filosofía del derecho de la UCA, que luego del heredo me enseñó a leer, apreciar y disfrutar de muy joven. Ya voy terminando porque es muy largo. Los cursos, las letras y las artes. A renglón seguido, recuerda también Medrano que la cultura católica no se agota con el tratamiento de temas teológicos, filosóficos o científicos, por más importantes que estos sean. Ella exige también, es lo que yo le decía, la formación no es solamente la formación de la inteligencia, es la formación de la voluntad, es la formación de la sensibilidad estética para poder captar la belleza, para poder captar a través de la afectividad también, es decir, el amor y el bien, etc. Entonces, por ese motivo, ella también exige la contemplación de la belleza y el consiguiente cultivo de las letras y de las artes, sin perder de vista fines más altos que aparecen en la moral y en la virtud de religión. Esto irrumpió con fuerza a través de la Comisión de Artes y Letras de los cursos de cultura católica, origen del después denominado convivio, esa reunión, cuyo gran animador fue el médico y filósofo César Pico, y que frecuentado por escritores, artistas plásticos, músicos de la talla de Ignacio Anzoátegui, Leopoldo Marechal, Francisco Bernardes, Rafael Quijena Sánchez, Jacobo Fichman, Osvaldo Dondo, todos estos son poetas. Carlos Sainz, Miguel Echevergaray, Julio Camino, el que le hacía los tangos a Gardel, uno de los que las letras, ¿no? Y el mismo Jorge Luis Borges, y de pintores como Basaldúa, Ignacio Buitrago, Ballester Peña, Butler, Víctor Deleuze y Juan Antonio, que los pueden ver en cualquiera de los grandes museos. Este último también poeta, Juan Antonio, poeta grabador y artista gráfico, autor de las preciosas ilustraciones en la tapa interior de este libro y diseñador del escudo de la ciudad de Buenos Aires, el de la Conferencia Episcopal y de la Acción Católica, entre muchos otros. Unos hombres que tenían. Ahora bien, los cursos y a su convivio no le interesaban solo las artes y las letras, le interesaban primordialmente las personas de los artistas y de los escritores. Es que, como decía Del Oro Maini, el cristiano hace obra bella no por ser cristiano, sino por ser artista, y su obra es cristiana en la medida en que lo es su corazón y su amor. Tres últimas reflexiones que hago. Los cursos y la amistad. Yo les dije al principio, este era un grupo de jóvenes universitarios, amigos eran. Una es sobre el significado que tuvo la amistad. De las virtudes que los cursos intentaron cultivar y acrecentar, no fue menor la virtud de la amistad, fue una de las mayores. Por eso dijo Casares al principio: nosotros llegamos a ser, gracias a Dios, una verdadera familia, y una familia particularmente unida, quizás porque la nuestra fue siempre una familia de aventureros, dice, porque los cursos fueron lo que fueron por haber sido por encima de todo una aventura. Se necesitaba una vinculación extrarreglamentaria, extraoficial y de convivencia familiar, o sea, informal, para que existieran los cursos, y así se dio.
Tengo para mí que esa vinculación sin norma reglamentaria fue alimentada por el calor de una auténtica amistad de empresa y de ideales comunes, de una misma visión del mundo y de un mismo criterio para ver la realidad, de una misma forma de sentir y de amar el bien, la vida y los valores del espíritu dentro de la diversidad que hay que respetar. No de una manera desencarnada, como si el hombre fuera un ángel, sino como un cuerpo vivificado por un espíritu, totalmente alejado de un racionalismo vacío o de un moralismo estoico y puritano que ahoga todo lo que de pasión tiene el hombre y que funda sus convicciones en el deber por el deber mismo. Tampoco fue un sentimentalismo vacío que termina por lo general siendo esclavo de las pasiones. Hubo sí sentido del deber, pero un deber cimentado en el descubrimiento de la realidad y del bien, como diría Piper. En la verdad y en el bien, amados con pasión, con libertad intelectual y con libertad moral. Como si fuera posible hacer realidad esa frase de San Agustín bien comprendida: ama y haz lo que quieras. Por eso fue una amistad que procuraba, en primer lugar, el bien del amigo, que se entusiasmaba de sus triunfos y se entristecía con sus derrotas. Como dice José María, nada más alejado de la malevolencia, de los celos y los envidias que suelen verse en intelectuales que se complacen en denigrarse los unos a los otros, incluso entre sedicentes amigos, aún insidiosamente, con su humorismo corrosivo. Los cursos tuvieron además un gran especialista en eso que es tan humano y al mismo tiempo tan divino como lo es la amistad. Este hombre fue Mario Mendioros, a quien tuve la gracia de conocer. Mario, solterón empedernido como los de antes, hizo de la amistad un verdadero sacerdocio. Su vida la gastaba enteramente en sus amigos, en cultivarlos, acompañarlos en los momentos buenos y en los malos, aconsejando, compartiendo y festejando las alegrías, también consolando en la desgracia. Y cuando nada se podía hacer, estar ahí, en la oración, en el silencio, solo estar ahí. Y con eso ya es bastante. Mario era además un especialista en arreglar las amistades de amigos desarregladas por una pelea, una discusión o una mala actitud, de esas que de vez en cuando, a veces más que menos, tenemos. Era entonces también el guardián de la amistad de los cursos. ¿Cuántos Marios harían falta hoy en esta ciudad, a veces tan gris y tan deprisa, para dar una palabra de aliento al amigo, para renovar incluso la amistad, a veces perdida entre nosotros mismos, para saber perdonar, aun cuando la agresión haya sido injusta, porque el perdón es también parte esencial de la amistad y también de algo más grande como es la misericordia. Termino con los poetas de los cursos. Siempre me resultó atrapante este aspecto tan singular y quiero destacar entre muchas otras 3 inquietudes centrales que los poetas de los cursos tuvieron como expresión muy bella de orientación tomista en la obra de... No, perdón. Como expresión muy bella de sentimientos comunes, también con aquellos que no eran artistas, sino más bien intelectuales o hombres de acción. Esas 3 inquietudes, objetos de contemplación, canto y poesía por los hombres de los cursos, fueron Dios uno y trino, Verbo encarnado, Cristo, Dios y hombre, la patria y María. Daré solo unos pocos ejemplos en boca de algunos de estos poetas. Dios y Cristo. Primero Dios en boca del presbítero Leonardo Castellani en su poema ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Por ahí están los justos y están los pecadores, en los templos vetustos y en la efímera pampa de unas flores. Para que no lo adores, semanalmente va solo a plazos justos. Está en la noche insomne de disgustos y en la aurora de férvidos colores. Escondido en el fondo de tu fuerte paciencia o tosudez y en esa frágil, tenue esperanza de vencer la muerte. Y en esa atada inteligencia ágil, reina cautiva que conoce cierto que hay una puerta y no sé dónde un puerto. Y Jacobo Fischmann, un cultísimo hombre, ¿no? Es decir, judío, converso, ruso, que lamentablemente terminó totalmente demente y salía y volvía, es decir, del hospital, y como estaba la amistad de por medio, todos los integrantes de los cursos lo querían, lo protegían, lo ayudaban, etcétera, pero era extraordinario como poeta, ¿no? Entonces Jacobo Fischmann en Estrella de la Mañana, fragmentos cuando rezaba y cantaba. Tu alma canta, mi alma reza, salta tu canto, vuela mi rezo en Cristo unidos, en la fragancia preciosa de los ángeles de la muerte. Tu canto desciende en los silencios y en las llamas de la alabanza.
Tu alma canta, mi alma reza, viento interior de frío, viento interior de llama, y el frío de los días con sus noches, y el frío de las vidas y las muertes. Tu alma canta, mi alma reza, en reinos florecidos de palomas en el día y la noche, interior de la vida y la muerte. Fue Fishman, el poeta judío converso, que dijo un día en un reportaje: me considero un muerto en vida, vivo en Cristo. También los poetas de los cursos vibraron con la sola mención de la patria, y entonces fue un acto de contemplación y sentido homenaje. En sus versos parece cantar siempre una Argentina generosa y de la abundancia, que en los poemas de Francisco Luis Bernardes se transforma en el fuego de la caridad. Resuenan vibrantes los versos del poeta en la recordada Oda a la Patria, como si hubiera descifrado allí que es de la esencia de nuestro país la misericordia con el necesitado, que no es otra cosa que la hermana sublime de la virtud teologal de la caridad. Dios la fundó sobre la tierra para que hubiera menos hambre y menos frío. Dios la fundó sobre la tierra para que fuera soportable su castigo. Desde aquel día es para el hombre desamparado como el árbol del camino, porque da frutos como el árbol, y como el árbol tiene sombra y tiene nidos. Es un sonido de monedas caritativas que la tierra desparrama, y de trigales que maduran sagradamente para el cuerpo y para el alma. Nombre de luz para los ciegos, nombre de hogar para los hombres sin morada, para el hambriento y el sediento, nombre de pan y al mismo tiempo nombre de agua, nombre que suena entre los hombres como entre todas las demás la voz amada. Con parecido espíritu canta Leopoldo Marechal a la patria todavía joven, tierra de abundancia, en su poema La Patria. La patria era un retozo de niñez en el sur aventado en la llanura tamborileante de ganaderías. Yo la vi frente al juego de las guerras, entampaba su risa en los novillos, junto al universo de los esquiladores, cosechando el vellón en las ovejas y las coplas en las dulces guitarras de septiembre. Yo vi la patria en el amanecer que abrían los receros con la llave mugiente de sus tropas. La vi en el mediodía tostado como un pan, entre las domadores que saltaban y ataban el nido de la furia de sus potrillos. La vi junto a los pozos del agua del amor, niña rezando el orbe de sus juegos, y la vi en el regazo de las noches australes, dormida con los pechos no brotados aún. Marechal se impacienta por la patria que debe ser, pero todavía no fue, y por eso clama: y descubrí en mi alma, todavía no es tiempo, no es el año, ni el siglo, ni la edad. La niñez de la patria jugará todavía, más allá de la muerte y la de todos los herreros que truenan junto al río. Y por eso concluye apesumbrado: la patria no va a ser para nosotros nada más que una hija y un miedo inevitable, y un dolor que se llevan al costado sin palabras ni grito. Por eso nunca más hablaré de la patria. Pienso que es cierto. Hay momentos en que la patria nos duele, tierra abundancia y tan desaprovechada como está, mientras muchos hombres y mujeres de adentro y de afuera, necesitados de todo y por sobre todas las cosas, de una palabra de cariño y de una semilla de paz, esperan que en algún momento la Argentina despierte y cumpla fervorosamente con su vocación de caridad. Como lo canta de nuevo Bernardes en su poema Estampa de San Martín de Tours, patrono de Buenos Aires. El soldado Martín detuvo su caballo y se quedó mirando al mendigo, que le pedía una limosna por el amor de nuestro Señor Jesucristo, y vio que tenía los ojos de los que han llorado y llorado desde niños, y vio que tenía las manos de los que solamente saben ese oficio, y vio que tenía la boca de los que no han dicho palabras de cariño. Y al pensar en esto, el soldado, no teniendo con qué socorrer al mendigo, como aquella causa era justa, desenvainó la espada que llevaba en el cinto, rasgó por el medio su capa, le alargó la mitad y siguió su camino, llevando a la otra mitad para cubrir espiritualmente al pueblo argentino, que con el andar de los años había de nacer aquí, donde nacimos. Tales fueron los poetas de los cursos. Hay muchos otros que no tengo tiempo de admirar. Y así cantaron a su amado país, descifrando en esos versos también en el dolor cuál era y cuál debe ser el corazón de la patria, lanzado a la humanidad según el fuego del amor. María, Nuestra Dama y Señora, con eso termino. Ya en el acto inaugural de las clases de los cursos de cultura católica, el día 10 de mayo de 1933, Casares, su director, había invocado a la Santísima Virgen en estos términos: inauguramos el 11º año de vida de los cursos de cultura católica bajo el patrocinio de la Santísima Virgen. Como a sede sapiencia la invocamos desde hoy en esta casa, porque es la suya la sabiduría que en esta casa se procura. No le pedimos que nos ilustre, sino que nos ilumine, porque no aspiramos a saber mucho, sino a ver bien, no a enseñar, sino a entender, no a mandar, sino a servir.
De ella aprenderemos a ofrecer a Dios, en acto de abandono, el más alto atributo de nuestra condición humana y el espíritu para servirle del amor. Tan profundas y admirables palabras movilizaron al poeta Miguel Ángel Echevergaray en Canción del Juglar de Nuestra Señora de decir estos versos: juglar no puedo ser de ti, María, sin ser juglar de amor enamorado, y así te escojo como norte y guía en este canto de amor llorado, porque sin ti mi canto no podría llorar de amor en canto del amado. Y respondía nuevamente con la misma música a los versos de Francisco Bernardes en oración a Nuestra Señora de Buenos Aires: Virgen que das el puerto de tus brazos, Virgen que das el puerto de tus ojos, tanto la embarcación hecha pedazos como la voluntad hecha despojos, y con el nombre que das la calma, diste comienzo a la ciudad querida, puesto que dar el nombre es dar el alma, puesto que dar el alma es dar la vida. Por fin, con esto termino, un poema admirable de Paul Claudel, el gran poeta con verso francés, también maestro de los cursos, porque si bien no enseñó aquí, tuvo gran influencia en la formación intelectual y religiosa de muchos de sus hombres. Entre otros, el doctor Carlos Sainz, padre del padre Sainz, no el jesuita, sino el benedictino, ¿no? El doctor Carlos Sainz hizo una traducción que yo le pedí cuando estaba en la agrupación Misión de Oda a los Mártires de España, que es justamente una de las principales poesías de Claudel, ¿no? Y entonces, por fin, Claudel, ¿no? También dedicado a María, la Virgen del Mediodía, resume a mi modo de ver muy bien ese cántico enamorado de los hombres de los cursos, intelectuales y hombres de acción, poetas, pintores y músicos a María, que tengo para mí es también amor enamorado de todo el pueblo argentino, de ayer, de hoy y de siempre. Mediodía, está la iglesia abierta, voy a entrar. Madre de Jesucristo, no he venido a rezar. Sin nada que pedirte, nada que darte, solo he venido, Madre, para mirarte. Mirarte, llorar de dicha, mostrar así que soy hijo tuyo y que tú estás aquí. Solo por un momento, cuando todo está en paz, al mediodía, estar contigo, Virgen, donde tú estás. Viendo tu rostro en muda contemplación, cante su propio canto mi corazón. Sin decir nada, cantar únicamente porque están los anhelos colmados, como el mirlo que persigue un motivo en los compases de sus dísticos inesperados. Porque eres bella y eres inmaculada, la mujer por gracia al fin rehabilitada. La criatura en su honor primero y en su florecimiento total, como salida de las manos de Dios en la mañana de su esplendor original. Inefablemente intacta porque eres madre del Salvador, que es la verdad en tus brazos y la sola esperanza, fruto de la flor. Porque eres la mujer, Edén de antiguas ternuras olvidadas, cuya mirada penetra el corazón y hace brotar lágrimas acumuladas. Porque salvaste a Francia y fuiste mi propia salvadora, porque la Francia ha sido como yo de tu piedad merecedora, porque en la hora en que todo se destruía tu gracia intervenía, porque salvaste una vez más la Francia mía, porque es la fecha de hoy a mediodía. Simplemente porque eres María, porque eres simplemente y siempre estás aquí, Madre de Jesucristo, gracias a ti. A pocos días de unas elecciones nacionales que pueden resultar trascendentes para la vida del país, ojalá los argentinos todos, los de ayer, los de hoy, los de siempre, siguiendo el ejemplo de la brillante generación de católicos argentinos que vivió los cursos, podamos también decirle a nuestra Virgen de Luján lo mismo que el poeta francés: porque salvaste una vez más la Argentina mía, porque la fecha de hoy a mediodía, simplemente porque eres María, porque eres simplemente y siempre estás aquí, Madre de Jesucristo, gracias a ti. Nada.